Bien, vamos entonces a comenzar el último bloque del Congreso sobre miocarditis. A continuación, bueno, sobre todo porque hay muchos residentes que a lo mejor todavía no lo conocen, les voy a presentar al que va a ser el coordinador esta tarde, que es el doctor Pedro Graciano, el cual es un cardiólogo venezolano con amplia experiencia en todos los tipos de imágenes y las otras. Y Pedro nos va a presentar a tres cardiólogos también expertos en imágenes para hablar sobre el tema. También vamos a contar con la presencia en el panel de la doctora Ingrid Márquez, también es cardiólogo, es experta en ecocardiografía y en imágenes, sobre todo en resonancia. Y bueno, vamos entonces a tratar de pasar este último bloque pues con mucho aprendizaje. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí presentar este bloque. Este bloque lo armamos hace aproximadamente como 2 meses atrás junto con José Miguel. José Miguel estaba muy interesado en generar un bloque de miocarditis y tenemos a 3 super expertos en el área de miocarditis, 3 grandes amigos, 2 están en Chile, son cardiólogos, todos tuvieron multimodalidad y entrenamiento multimodalidad en Barcelona, 1 en el Hospital San Pau y 2 en el Hospital Clínic. Pertenecen al Instituto Chileno de Imagen Cardíaca, al INSI. Les recomiendo que entren a su página web. Y adicionalmente a eso, Daniel Lorenzati, que es un médico cordobés argentino, quien hizo su entrenamiento inicialmente de Argentina, actualmente está en Montefiore, en Nueva York, haciendo un research en resonancia magnética. Y para mí es un placer entonces tener al doctor López, Javier López. Primero va a empezar el doctor Hugo Martínez de Santiago, luego va a seguir el doctor luego va a seguir Daniel con la parte de sarcoidosis y miocarditis célula gigante. Y por último, en la parte de Minoca y diagnóstico diferencial de miocarditis, con Takotsubo va a estar el doctor Javier López de Chile. Entonces, bueno, bienvenido a los 3. Estoy muy orgulloso de tenerlos aquí a los 3. Es un placer para mí tenerlos acá. Ya forman parte de nuestra esencia natural de compartir casos con ustedes y estoy muy orgulloso de tenerlos acá con nosotros. Un fuerte abrazo para los 3 y bienvenidos. Igualmente, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Puedes subirle el volumen, por favor? Ya va, un segundo, Javier. ¿Sí? ¿Y se escucha bien ahí? Ahora sí. Sí, ¿Sí? no, ¿Estamos bien? agradecerte por la invitación, muchas gracias y un gusto y un placer estar con todos ustedes. Sí, por mi parte también solo agradecer la invitación y un gusto formar parte de este Congreso Latinoamericano de Venezuela, que es un país que yo quiero mucho porque tengo uno de mis buenos amigos acá de Montefiore, que es Aldo Esquenón, que es de Venezuela y está acá haciendo multimodalidad también como atende. Bueno, muchísimas gracias. Si ustedes quieren comenzar, un placer y un honor tenerlos nuevamente acá, ¿no? Parte Hugo. Que inicie cualquiera de ustedes presentando los casos, Javier o... Si quieres, Hugo, que comience, ¿no? o Hugo. Hugo, si quiere compartir su pantalla. ¿Hugo está allí? No, pero que Hugo estaba allí. ¿Sí? Sí, estaba acá. ¿Está allí? No, ahora no lo veo, pero estaba recién acá. Ah, ok. Dame un segundo que lo contacte. Se me está escribiendo. Corte de luz, dice. Dice que se cortó la luz, me parece.
Bueno, ¿querés partir vos, Daniel? Daniel, ¿qué Como hacemos? quieran, como quieran. A ver, Empezamos déjame chequear. empezamos contigo, por favor. Bueno, como quieran. Ok. Bueno, bueno, sí, mi charla va un poco más específico y era mejor ir que vaya detrás de la de Hugo, pero bueno, dado las circunstancias técnicas. Ah, ahí está Lubito, ahí está. A ver si puede otra vez. Pagó la luz. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Sí, se escucha muy bien. No sé, Ley de Murphy se cortó la luz y tengo que hacer puente con el celular, porque no tengo tan buena señal por celular aquí. Ya, no han empezado todavía, ¿cierto? No, estábamos No, esperándote. Muy no sé bien. si querés, Pedro, que comience. ¿Cómo querés hacer? Es decir, yo tengo la parte introductoria, debía partir Si yo. quieres, Sí, 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 pero digo, Menos mal que sí, sí, por eso. tenía la batería cargada. Para que no, no sé. Hugo no puede transmitir desde el teléfono, por supuesto, ¿no? Está No, tra- sí, sí No, no, puede. No está sí, desde el teléfono. tendría que hacer la prueba. Tendría Hugo, que, tranquilo, tendría porque que hacer la Daniel, prueba. vamos a improvisar un poco. Si quieres, Daniel, comienza tú, ¿verdad? Sí, no, Y Como quieran. que parta Daniel porque la señal de Hugo yo la veo lenta, como que se entrecorta sí, Exacto, cuando por eso. habla. Vamos a exactamente. empezar con Daniel y le damos Esto tiempo, ¿sí? lo, Sí, estoy probando lo mío. No vamos de lo sé. complicado a la esencia. Invertimos el orden del flujo. Listo. Sí, Se No, ve, no se ve. la pantalla se ve. Sí, se ve perfecto. A ver. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Se ven las diapositivas, Hugo. Se ven perfectamente las diapositivas, Sí, perfectamente. no sé qué me está dando. Ya, voy a sacar esta pantalla y voy a bloquear esto de aquí para que no me moleste. En el mientras tanto, cuéntenos ustedes qué tanta miocarditis están viendo en la vida real. yo la verdad que veo mucha miocarditis asociada básicamente a Minoca, digamos, ¿no? Nosotros Exacto. con Hugo básicamente volvimos de España y empezamos a desarrollar resonancia cardíaca en Chile, estaba muy lento el tema, no se hacía mucho y bueno, en esto ya casi 7, 8 años en los centros donde trabajo, hoy en día, básicamente yo cuando me formé hace una década atrás, el infarto con coronarias normales era igual miocarditis, digamos, no había más, y el paciente se lo mandaba para la casa. Si mal no recuerdo, el concepto de minoca ni existía en ese momento, o por lo menos a mí no me lo enseñaron. Y hoy en día, en el centro que estoy, que tenemos resonancia dentro del mismo día, paciente con coronarias normales, a las 24 horas tiene la resonancia cardíaca hecha, y uno va aprendiendo, digamos, ¿no? Y viéndola, compartiendo la experiencia con otros centros, y la verdad que se encuentra de todo. Y ahí encuentran, obviamente, otra miocarditis y cosas que no son miocarditis también, pero y uno va aprendiendo, digamos, ¿no? Después empezar a investigar la biología, si esta miocarditis es viral, es autoinmune, asociada a fármacos, asociada a antineoplásicos, bueno, pero básicamente es un diagnóstico sumamente habitual hoy en día y que, por lo menos en mi campo, debe hacerlo por resonancia cardíaca, digamos, ¿no? Uno siempre lo puede intuir, pero realmente el diagnóstico definitivo lo hace por resonancia y la importancia también de a estos pacientes seguirlos, digamos, ¿no? Muchas miocarditis que parecen una entidad benigna después
seguidas en el tiempo por un proceso de inflamación crónica persistente, terminan siendo miocardiopatías dilatadas que el experto en falla cardíaca las encuentra así, digamos, ¿no? Y nunca tuvo el diagnóstico. Por eso es la importancia de, primero, diagnosticarla sin diagnóstico, no hay tratamiento, ni seguimiento, ni pronóstico, y después seguirlas en el tiempo. Exactamente. Pareciera que esa herramienta fantástica de la resonancia incrementó, hizo mucho más preciso el diagnóstico de miocarditis y que ahora los cardiólogos estén todavía más relacionados con este tipo de situaciones clínicas. ¿Está listo? Estoy Pareciera en que la ya duda si se ve bien, se ve porque bien. veo que está como más chico, ¿no? Se ve como más chico, sí, pero lo que tienes que Ya, andarla claro, por... tiene que tirarme. Tengo problemas de. De hecho, estaba leyendo recientemente que formalmente el Takotsubo nosotros comenzamos a diagnosticarlo muy recientemente, entre el 2005 y el 2007 se publicaron los primeros casos en el New England. Los japoneses ya tenían una experiencia alrededor de los 90, pero se quedó como muy aislada en Japón y son enfermedades relativamente nuevas para toda la cardiología. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de takotsubos no clásicos, digamos, ¿no? Porque el takotsubo clásico, el clásico balonamiento medio apical, habitualmente ya viene diagnosticada por la ventriculografía, se termina confirmando por el eco, pero la cantidad de takotsubos no clásicos que uno ve por resonancia son muchísimos y por las otras técnicas de imágenes son bastante difíciles de diagnosticarlos, digamos, ¿no? Porque básicamente es por la calidad de imagen que ve uno con el otro y la ventana acústica, y bueno, en ventriculografía a veces también es difícil. Entonces, esa parte es muy interesante. Algo les voy a mostrar un poco en la sección pulpo, que ya puse Exacto, nombre. exacto, interesantísimo. Hugo, ¿cómo estás ahí? ¿Puedes hacerlo o pasamos a alguno de los muchachos y tú esperamos a ver si llega la electricidad? Yo creo que No te sientas yo presionado. creo que sí. Sí, normalmente, claro, que me desconfiguró, yo tengo otras pantallas al lado, entonces se me desconfiguró todo ya lo tengo más o menos listo, así que debería poder entrar. Compartir Podemos hablar pantalla. con Daniel mientras tanto. Daniel, ¿cómo tú ves la situación de las miocarditis, ya que ves estudios en Nueva York? ¿Cómo tú ves la experiencia con miocarditis de células gigantes o sarcoidosis en Nueva York? ¿Has tenido oportunidad de ver casos? ¿Has tenido experiencia Sí, analizando las imágenes? sobre todo sarcoidosis, la verdad que me sorprendió porque, bueno, yo como bien saben, me formé en Barcelona, en el Hospital Clínic, y ahí, bueno, previamente hice mi residencia de cardiología en Argentina, y ahí durante mi residencia no había visto prácticamente sarcoidosis, no que recuerde. Y en Barcelona vi algunos casos, pero acá la cantidad que he visto acá en estos, llevo un año y medio acá, un poco menos, es increíble. Células gigantes es una cuestión más rara porque hay, pero el paciente tiene que estar bien para poder hacerse una resonancia. Son pacientes que van rápidamente al shock cardiogénico, que necesitan asistencia ventricular, entonces no es un environment que es safe para resonancia magnética, entonces es más complicado, pero la verdad que sarcoidosis, yo me he sorprendido con la cantidad que he visto acá en Estados Unidos en comparación con Europa y con Argentina. Gracias. Tú sabes que alguna vez, mientras Hugo me dice que mundo podemos arrancar, alguna vez hablé de este tema Yo, con yo Mario García. ¿Ya estás listo? sí, ¿Alguna vez yo hablé de este tema tengo con que ver. Mario García? Ahora, ¿Puedes? si ¿Ya? Ok. ustedes ven que la imagen no corre mucho, por último doy la primera parte diagnóstica y si las imágenes no se ven muy fluidas, si no las dejo para después, ¿ya? Pero la primera parte no es de tanto video, así que yo creo que la puedo dar bien. Ok, adelante Hugo, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, ofrezco disculpas por estos inconvenientes técnicos, corte de electricidad justo en el momento. Y bueno,
doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación y especialmente al doctor Pedro Graciano, también al doctor José Miguel Torres por la invitación. Y es un honor estar con ustedes en el curso cardiovascular de Caracas 2024. Yo soy el doctor Hugo Martínez, cardiólogo, imágenes cardíacas. Bueno, los tres estamos formados en España y bueno, les voy a contar un poco a modo de introducción. Este bloque se llama miocarditis de la A hasta la Z. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la introducción, importancia de la resonancia en el diagnóstico, que conozcan los criterios de Lake-Weiss y también algunas cositas de miopericarditis. A modo de introducción, miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria del miocardio diagnosticada mediante criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. Y se define histológicamente como la presencia de infiltrado inflamatorio en el miocardio asociados con degeneración y necrosis de origen no isquémico. Entonces, acá se genera esta infiltración y el miocardio tratando de eliminar este agente, se genera una respuesta inmune, ya que en muchos pacientes, en el 90% de los casos, va a haber una recuperación completa, que puede quedar alguna secuela, pero en algunos casos esto se hace persistente, de semanas a meses, y puede llevar incluso en un 10% a la formación de una miocardiopatía dilatada, ya de secundaria a una miocarditis. Como causa, digamos, pueden ser por infecciones, enfermedades autoinmunes, isquemia como miocardiopatía infecciosa, típico de virus, especialmente enterovirus, miocarditis inmunomediada, donde vamos a ver asociadas a enfermedades autoinmunes como el lupus, sarcoidosis, que vamos a ver con más detalle. Ya tuvimos también algunas en el tiempo de pandemia que fueron post vacuna, ya tuvimos algunos casos post-COVID, y también algunos que ya son de origen tóxico por metales, radiación y otros. Y aunque el diagnóstico sigue siendo histopatológico, la resonancia cardíaca puede confirmar o excluir la inflamación miocárdica en forma no invasiva y además entregar un valor pronóstico. Entonces, las secuencias de resonancia son sensibles a los cambios producidos por la inflamación miocárdica y tenemos secuencias que van a haber edema, que son las secuencias de STIR, que son secuencias sangre negra potenciadas en T2, que nos van a permitir ver el edema. También tenemos otras secuencias que se llama realce precoz, que podemos ver en secuencias T1 de sangre negra, la hiperemia y la permeabilidad capilar que se genera en esta patología. También en el realce tardío, con necrosis y fibrosis, con un realce de tipo no isquémico, y también alteraciones funcionales, como acinesia, hipocinesia, y también alteraciones en el pericardio que nos pueden ayudar en el soporte diagnóstico de esta patología. El año 2009 se crearon los criterios de Lake-Weiss con las secuencias que les estoy comentando, y en estos criterios se considera el edema miocárdico, el realce precoz de gadolinio y el realce tardío de gadolinio. El edema miocárdico, en esta secuencia se va a ver una hiperintensidad de señal, porque estas señales con el agua ya aumenta la señal y nos permite ver la inflamación, el edema del tejido. Y habitualmente una relación con el miocardio y el músculo esquelético mayor a 2, eh, digamos, nos sugiere edema de estas estructuras. El realce precoz se hace una relación antes y después del gadolinio y también nos permite establecer, aunque este es el criterio más débil, que se lo voy a mostrar más adelante, y el realce tardío, que habitualmente lo que tenemos que buscar es una distribución no isquémica. Normalmente es subepicárdico, mesocárdico, predominio paralateral, y la ausencia de esto mejora también el pronóstico, como vamos a ver después en algunas diapositivas. Y la idea de hacer esto es que sea antes de los 14 días, porque por un tema, digamos, se va después absorbiendo el edema y después tenemos menos posibilidad de hacer el diagnóstico. Conocer también los mapas que también nos pueden ayudar. El mapeo son secuencias que son basadas en el Look Locker,
Ya son como múltiples imágenes que se van sumando una al lado de otra y nos permite ver inflamación aguda. Nos van a dar un número, ya el mapa T1 ya, y el mapa T2. El mapa T1 aumenta cuando hay agua libre y también fibrosis, es decir, nos da también la fibrosis y el edema. Y el mapa T2 es más específico de edema, ¿ya? Y además, en estos casos también aumenta el espacio intersticial, no tanto como en otras y lo que vemos que aumenta el mapa AT1 por el edema, por la fibrosis que puede generar también el volumen extravascular, no tanto como en otras patologías, y también el mapa T2. Entonces, en general, las miocarditis en mapeo tienen todo alto, el T1, el T2 y también el volumen extracelular. Ahora, en cuanto a precisión diagnóstica, con los criterios antiguos tenemos una precisión diagnóstica del 79%, donde el factor menos importante ya son el realce precoz de gadolinio, es una secuencia no tan fácil de hacer que tiene artefactos, y cuando tú sumas el mapeo, tanto T1, T2 al diagnóstico, esto mejora sobre el 90%. Entonces, el año 2018 se crearon los nuevos diagnósticos de Lake Louise, donde se incorpora el mapeo tanto T1, T2 en el diagnóstico. En edema se mantiene el STIR, pero se agrega el mapa T2 y en la injuria miocárdica no isquémica, aparte del realce tardío, también es diagnóstico el aumento del T1, como también del volumen extracelular. Entonces, los criterios mayores serían el edema y también la injuria miocárdica no isquémica. Y como criterios de soporte, la pericarditis, que la podemos ver como un derrame y también inflamación del pericardio, y también alteraciones en la función sistólica, tanto global ya como también segmentaria. Entonces, eh, voy a hablar de algunos casos para ir colocando los temas. Esta es una foto del Valle Aconcagua donde yo vivo y le voy a mostrar este caso, un paciente de 63 años, hipertenso y lipidémico, que estaba asintomático, tampoco síntomas respiratorios gastrointestinales, y llevaba un cuadro de 2 días de dolor leve, EVA 3 de 10, no asociado a esfuerzo, sin otras molestias, y consulta por dolor retroesternal opresivo intenso, un EVA 9 de 10 irradiado brazo izquierdo, 3 horas de evolución, y llamaba la atención al ingreso que estaba taquicárdico con un ritmo irregular, y este es el electro de ingreso con un supra desnivel, ya, en fibrilación auricular de alta respuesta, y con este supra desnivel. Así que el paciente se traslada, pero cuando llega ya al hospital base, ya el paciente venía en ritmo sinusal y había bajado el supra estaba con menos dolor, así que finalmente no se tromboliza, no se trata en el momento, queda en observación y llamaba la atención la troponina, que estaba elevada, pero no en exageración, una ecografía que mostraba una hipocinesia inferior, una FEBI 51%. Así que se hace la coronariografía y no muestra lesión, ¿ya? Entonces tenemos un cuadro con supradesnivel, pero con coronarias normales y alteraciones en la contracción. Perdón, ¿se escucha? Tengo, Se escucha Pedro. perfecto. Perfecto. Sí, por lo que estoy viendo, medio atrasado por lo que muestra, sí. Bueno, como esto es de resonancia, obviamente que llegó al resonador. Parece que está recién apareciendo la imagen, ¿ya? Entonces, estas son las imágenes de resonancia cardíaca. Donde vemos un corazón de aspecto hipertrófico y ya se ve también que tiene derrame en los cines.
¿ya? La resonancia permite cuantificar esto, ¿ya? Tenemos un ventrículo con una fracción de eyección del 51%, ¿ya? Y un ventrículo derecho normal, y con un derrame pericárdico que por planimetría se puede determinar en 114 ml, que es todavía leve. Entonces, un ventrículo, como les decía, hipertrófico, ¿ya? Sin evidencias de alteraciones segmentarias y con una función límite y un derrame pericárdico leve. Veamos lo que muestra la caracterización tisular. Entonces, en las secuencias de T2, como se observa aquí, hay una hiperintensidad de señal a predominio de parín inferior, ¿ya? Septum inferior y también pericardio, que se puede ver mejor aquí, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, la pared inferior, hay un aumento de la intensidad también en el pericardio. La relación es mayor a 2 para esta secuencia. Entonces tenemos compromiso tanto miocárdico como pericárdico, ¿ya? La perfusión de primer paso, que permite ver si hay alguna alteración en la perfusión, no muestra nada, tanto en eje corto como en dos cámaras. Y en el realce tardío, ¿ya? Vemos este realce a nivel de pared inferior más sucio de lo habitual, que está a nivel subepicárdico. ¿Ya? También algo más también en el septum inferior, más bien mesocárdico, ¿ya? Entonces, este es un realce tardío no isquémico. Normalmente cuando tenemos un realce de origen isquémico, vamos a tener un realce subendocárdico. Ahí el doctor López tiene en la presentación que tiene hay una imagen bien clara de eso. Así que eso, ese realce subepicárdico, patrón sube en la pared inferior, entonces se puede tener. Entonces, ya no, en este caso tenemos la alteración, el aumento de señal por el edema, también la injuria miocárdica a través del realce tardía, y tenemos un derrame pericárdico con también engrosamiento e hiperintensidad de las hojas pericárdicas, y por lo tanto lo que tenemos aquí es una miopericarditis aguda a predominio inferior e inferoceptal, cumpliendo los criterios de Lake-Ruiz. O sea, Pedro, ¿se ve? ¿Sigo con otro caso o damos paso a Daniel? Tenemos chance para otro caso, doctor. Ya. Bueno, este sería. Esta es una paciente de 23 años que no tiene antecedentes mórbidos y posterior a un viaje a Estados Unidos vuelve a Chile con dolor torácico y palpitaciones. Sin historia de desmayos, síncopes, un eco que estaba normal, ya estudios también normales. Y la deriva del grupo de arritmias por un bloqueo avanzado, con un bloqueo de segundo grado móvil, 2 por 1, 3 por 1, hasta 5 por 1, y también con extrasistolía ventricular compleja, ¿ya? Así que teníamos una paciente joven con un bloqueo AB avanzado y extrasistolía ventricular compleja, previo a algún tipo de marcapaso o terapia. Vemos que tiene un ventrículo derecho e izquierdo de tamaño normal, con funciones normales, del 62% el VI, 54% el ventrículo derecho. La arritmia y el bloqueo, se le hace también el estudio de ventrículo derecho, que no hay alteraciones, por lo menos sugerentes de una displasia arritmogénica, una miocardiopatía arritmogénica. Y el realce tardío muestra una alteración a nivel mesosubepicárdico posterolateral inferior en esta zona, ¿ya? Como lo ven en la flecha. Así que teníamos este realce. Ahora, con esta imagen, uno podría sospechar en una miocarditis, ¿ya? No es descartable una circuito
Chile es muy poco frecuente, y tampoco cardiopatía ritmogénica, es decir, hay de este tipo de miocardiopatías que afectan solamente el ventrículo izquierdo y también biventricular. Cuando se le hacen los mapas, se ve que en la zona en cuestión el MAT1 está aumentado, eh, bien elevado a lo normal en nuestro resonador, un Tesla, 1,5 Tesla, en 1050 más o menos, y aquí está en 1270. El mapa T2 resulta normal, y el realce en esta zona infero-posterior. Entonces, no podemos descartar una miocarditis en edad secular, sarcoidosis o cardiopatía ritmogénica. Teníamos un escáner de ella, un TAC de tórax que no mostraba alteraciones, infiltrados sugerentes de sarcoidosis. Ya sí se notaba así más hipodensa la zona en cuestión. Y por los criterios de Lake-Lewis teníamos la incuria miocárdica tanto en realce como en mapeo, pero no edema. ¿Ya? Así que nos quedamos con este caso como un bloqueo de avanzado, que es sistolía ventricular compleja. Así que, bueno, la paciente finalmente acude como era de Nueva York, ¿ya? Pagada por Valentín Fuster, y realiza los estudios en Mosney. Vemos una ecografía que está completamente normal, ¿ya? Pero acá el mismo realce, el mismo mapeo, ¿ya? Pero se le hizo un PET MRI, una resonancia más PET, y lo que mostró fue un aumento de captación, ¿ya? A nivel lateral, donde nosotros habíamos visto estas alteraciones, y la conclusión, ya en este caso, fue una miocarditis por Coxsackie-B, que en el momento que ella viajó a Estados Unidos estaban en una, no sé si epidemia o llamarlo, y finalmente esta fue una miocarditis secular por Coxsackie-B, diagnosticada por lo menos por resonancia y PET. Se le hizo se le colocó su marcapaso, y como le digo, este es el caso, como te digo, de una miocarditis secular. Y hay que considerar esto con el riesgo de muerte súbita, ¿ya? Las miocarditis representan hasta el 12% de muerte súbita que se producen en menores de 40 años, especialmente deportistas. Las arritmias cardíacas más comunes asociadas a la miocarditis son la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y el bloqueo AV de alto grado, como en el caso de ella. El compromiso septal y mesocárdico se asocia a mayor riesgo de muerte súbita y un mayor tamaño cardíaco, ya corresponde también a un aumento así que, y cuando vemos en miocarditis los riesgos de muerte súbita, vemos que una de las cosas que más en resonancia que nos ayuda es la presencia o no de realce tardío. Entonces, la ausencia de realce tardío ya nos habla de un paciente que va a ser de mejor pronóstico. Entonces, si tenemos una miocarditis que no tiene realce, eso nos tranquiliza, pero la presencia de realce nos se asocia a un aumento también de muerte súbita. Y ya, así que bueno, esta es la primera parte. Ahora dejo al doctor Lorenzati para que siga con la segunda parte de miocarditis. Muchas gracias, y nuevamente agradezco la invitación y ofrezco disculpas por los inconvenientes técnicos. Bueno, a continuación vamos a dejar con ustedes a Daniel Lorenzati. Ya hemos conversado sobre Daniel. Daniel está en Montefiore actualmente, está haciendo un research en MRI, tiene, como ustedes escucharon hablar de él previamente, tiene 1 año y medio en Montefiore y nos va a hablar de inflamación miocárdica no isquémica, escenarios poco comunes. Adelante, Daniel, bienvenido. Gracias, muchas gracias Pedro de nuevo por la invitación, y gracias al doctor Torres también. Es un honor para mí estar, como ya dije anteriormente, en este congreso. Muchas gracias, Huguito, por esa introducción que hiciste, porque la verdad que viene muy bien para entender un poco, ir de lo menos complejo, lo más común, que sería la miocarditis linfocítica,
o la que solemos ver más, en forma más frecuentemente, a escenarios un poco menos comunes. Bueno, como ya explicó bien Hugo, las definiciones de miocarditis son bastante abarcativas, porque, por ejemplo, la Sociedad Europea la define como toda enfermedad inflamatoria del miocardio establecida histológica, inmunológica e inmunoquímicamente, pero de cualquier causa solamente establece que tiene que, por criterios de Dallas, tener histológicamente la presencia de un infiltrado inflamatorio que incluye degeneración miocítica y necrosis de etiología no isquémica. También los americanos la definen en un sentido amplio como cualquier enfermedad inflamatoria del miocardio, pero con requerimiento de confirmación histológica, que en este caso debería ser con biopsia endomiocárdica o especímenes quirúrgicos o autopsia. El problema, como sabemos, es que la miocarditis muchas veces tiene afectación focal, entonces la biopsia endomiocárdica la mayoría de las veces no nos arroja un diagnóstico certero. Entonces nos apoyamos, como bien vimos anteriormente en la charla anterior, en la resonancia magnética, porque es una de las únicas técnicas no invasivas que nos permite una caracterización tisular adecuada. Como les dije anteriormente, el concepto de miocarditis es muy amplio y las etiologías son muy amplias. Pueden ver que de etiología infecciosa, etiología autoinmune, puede ser hipersensibilidad a drogas, como decía Javier en la previa de las charlas, reacción tóxica o tóxicos. La fisiopatología ya le explicó muy bien Hugo, o sea, hay una injuria que después desencadena una respuesta autoinmune, que en algunos casos también se considera que tiene que haber una predisposición genética, porque esa respuesta es de todos modos desproporcionada para la injuria y termina con la activación de células T, anticuerpos y tiene una fase aguda y una fase, como bien explicó Hugo, que puede pasar a una fase crónica donde ya hay una miocardiopatía. Esto ya lo explicó muy bien Hugo. Tenemos la actualización de los criterios de Lake-Lewis, que es la forma que tenemos de diagnosticar en forma no invasivamente la miocarditis. Obviamente tiene que haber una presentación clínica acorde y después usamos estos criterios imagenológicos, que como ven ahí tenemos un STIR con la presencia de hiperintensidad, como bien describía Hugo. Luego tenemos lo que sería el realce precoz, o si hacemos los cines post-contraste, como le gusta hacer muy bien al doctor López Opitz, vemos lo que sería el capillary leak o la hiperemia, y luego en el realce tardío ya vemos las mismas zonas con captación tardía de gadolinium. Abajo tenemos otro caso que muestra un mapa T2 a la izquierda, en azul se ve cuando está incrementado por arriba del valor normal, lo que es específico de aumento de agua en el miocardio, o sea, de edema, y después tenemos un mapa T1, que el mapa T1 es muy sensible para edema, pero no es específico porque también se eleva, como bien mostró Hugo, en los casos de fibrosis, ¿no? O infiltración del miocardio, como por ejemplo la amiloidosis. Y pasando directamente a los temas, tenemos como primero la miocarditis de células gigantes. Esta es una entidad rara y con un curso muy agresivo. Un quinto, fíjense, se asocian con enfermedades sistémicas autoinmunes. La etiología de muchas de estas entidades que les voy a mencionar no están claras. Acá lo que se sabe es que no se han encontrado virus involucrados cuando se ha hecho secuenciamiento de DNA en las biopsias. Generalmente afecta a pacientes jóvenes y, como hablamos anteriormente con el doctor Graciano, progresa rápidamente a insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, con requerimiento de soporte mecánico. Entonces son pacientes que son difícilmente de ponerlos en un resonador, salvo que estén estables o mejoren rápidamente. El pronóstico no es bueno, es 85% de muerte o trasplante a 3 años, fíjense. Y por eso el diagnóstico precoz y la iniciación agresiva de la terapia inmunosupresiva es muy importante. El diagnóstico muchas veces es con biopsia endomiocárdica, si tenemos la suerte de justo biopsiar las zonas en las que está la inflamación, pero digamos, muchas veces se hace un diagnóstico clínico y se empieza el tratamiento porque el beneficio es muy grande. Entonces, en la biopsia acá a la derecha pueden ver
lo patognomónico en la anatomía patológica, que son estas células multinucleadas epitelioides gigantes. ¿Cómo se ve en resonancia magnética? Bueno, desgraciadamente no tenemos muchos reportes de miocarditis en los gigantes por resonancia magnética, por lo que les expliqué anteriormente. O sea, tenemos case reports, o sea, reportes de casos y pocas series de casos. Hay dos series de China, pero lo que sabemos que, a diferencia de la miocarditis linfocítica, como la que mostró Hugo, esta miocarditis no tiene generalmente un realce subepicárdico aislado. Generalmente tienen realces de los dos ventrículos, el realce involucra varias capas del miocardio, incluso como pueden ver ahí en forma transmural, acá en el segmento inferior inferoseptal, pero también es parcheado, o sea que no sigue una distribución coronaria, a diferencia obviamente de un MINOCA, de un infarto de miocardio. Por ejemplo, también sabemos de que, que en las biopsias se encuentra infiltración linfática con estas células gigantes. Y también podemos ver, como ven acá en otro reporte de caso, que no diría clásica, porque la verdad que a veces es muy difícil de diagnosticar, pero es muy distinto de una miocarditis convencional que generalmente tiene un realce subepicárdico parcheado, más común en la cara inferolateral. Acá vemos realce subendocárdico del ventrículo derecho, vemos realce subendocárdico parcheado del ventrículo izquierdo, y también vemos incluso realce subepicárdico del septo, en este caso de la derecha, y vemos la presencia de un trombo acá a nivel del ápex en la punta. Esta es la serie más grande que se ha estudiado hasta ahora, es un estudio muy reciente se publicó el año pasado de Escandinavia. Estudiaron por resonancia magnética una serie de casos de miocarditis de célula gigante y de sarcoidosis confirmados. Le hicieron un match por edad, sexo, fracción de eyección y la presentación clínica, y vieron de que muchas veces es muy difícil o casi imposible distinguir, incluso con resonancia magnética, la afectación por células gigantes y la sarcoidosis. Como vemos, como les mostré antes, acá en esta imagen representativa de la serie, el patrón es multifocal en el 100% de los casos. Tienen patrón de intramiocardio, midmyocardial en prácticamente el mismo porcentaje de casos las dos entidades. Patrón subendocárdico, también tienen las dos entidades subepicardio y del ventrículo derecho. Y este patrón, que se ha llamado hook sign o signo del anzuelo, este patrón estaba históricamente descrito como algo más típico de sarcoidosis, pero ven, este estudio demuestra que tampoco es un patrón bien típico de sarcoidosis, porque se puede ver en células gigantes. Las únicas diferencias que encontraron, bueno, que las troponinas y el BNP se aumentan más desproporcionadamente en las miocarditis células gigantes, y que los volúmenes ventriculares son menores en la miocarditis de células gigantes que lo que son en la sarcoidosis. Vamos a pasar a la sarcoidosis. Entonces, para comparar, es una enfermedad inflamatoria sistémica, tampoco se conoce bien la causa, se sabe que es una reacción exagerada mediada por células T de la respuesta inmune en individuos con cierta predisposición genética, y que lleva a una inflamación intensa y a la formación de granulomas. Es prevalente en los dos sexos, de 30 a 50 años, y más frecuente en afroamericanos y en individuos del norte de Europa, como vemos aquí. La prevalencia como es una enfermedad sistémica, tenemos que ver qué prevalencia de involucración cardíaca hay, y eso es de 5 a 10% de acuerdo a los criterios japoneses o los viejos criterios japoneses. Pero se sabe que puede ser tan alta como de un 20 a 50% utilizando los criterios de la Heart Rhythm Society o los criterios más actualizados de la Japanese Cardiac Society. ¿Cómo se presenta? Se presenta frecuentemente con arritmia, con bloqueo de avanzado o con TB. También se puede presentar con insuficiencia cardíaca de reciente comienzo. La biopsia endocárdica, como ya dijimos anteriormente, esta es una enfermedad que tiene una forma parcheada de involucrar el miocardio. Entonces, lamentablemente, tiene muy poca sensibilidad, y por eso se cree que está muchas veces infrarrepresentado la prevalencia real de sarcoidosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, necesitamos una pata clínica, una pata de caracterización tisular por resonancia magnética y, muy importante, el PET, en este caso,
que es bastante específico de sarcoidosis, y después tenemos criterios funcionales y estructurales también de que se pueden ver por eco, por resonancia magnética y criterios electrocardiográficos. Acá les presento un caso de mi etapa en Barcelona. Es una paciente de 50 años, sin historia médica previa, admitida por TV o TV, no tiene historia familiar relevante, las coronarias eran normales, se hace un eco, un POCUS, un eco no dedicado, y se ve que tiene un ventrículo derecho al menos moderadamente funcionante, se ve ahí a nivel del septum basal una imagen de afinamiento con aquinesia del septum basal, y después en la resonancia magnética podemos ver con mejor detalle cómo los dos ventrículos están afectados y que vemos esa disquinesia o aquinesia del septum basal, que es bastante típica de esta enfermedad. Si pasamos al realce tardío, acá en la derecha vemos un realce tardío que llama la atención porque es muy intenso, es grueso y afecta, fíjense, todo el subepicardio del ventrículo izquierdo, o se puede considerar el subendocardio del ventrículo derecho, pero fíjense qué extensa es la afectación y no respeta límites entre los ventrículos. Tiene como este símbolo que se llama el hook sign, que es cuando pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, el realce. Acá también pueden ver que tiene, a nivel del septum basal, tiene un realce transmural casi, pero que viene desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y acá a nivel del anteroseptal basal se ve un realce subepicárdico. Esta paciente se realizó un PET y el PET coincidía, se vio captación de fluorodesoxiglucosa en las mismas zonas que tenía el realce y el edema. Entonces, le hicimos la biopsia endomiocárdica y por suerte pudimos ver los granulomas y hacer el diagnóstico de una sarcoidosis cardíaca aislada, porque no tenía sarcoidosis sistémica asociada. Fíjense lo que les decía antes, cómo el realce es bien intenso y grueso en este caso. No es como la miocarditis clásica, que el realce es más lineal, más parchado. Este es una afectación muy importante. Esto es lo que les explicaba antes, es una serie que viene de Boston y cómo demostraron que entre el PET y la resonancia uno puede hacer un diagnóstico bastante certero de sarcoidosis, y que describieron este signo que se llama el hook sign, pero que, como vimos al principio, también ha sido puesto en duda por esta serie nórdica. Entonces, la sarcoidosis la llamamos el Great Pretender, como la gran simuladora, ¿no? Porque siempre nos han dicho de que la sarcoidosis se puede presentar de cualquier forma a nivel de la resonancia magnética cardíaca, con cualquier patrón de realce. Esto no es tan así, porque se sabe que el 90% de los casos tienen realce subepicárdico, el realce es multifocal, afecta el septum derecho y afecta la pared del ventrículo derecho. Entonces, si tomamos estos patrones de realce, podemos descartar otras presentaciones más atípicas que no serían tan compatibles con sarcoidosis, pero es un escenario complicado incluso en pacientes con resonancia magnética, PET y todas las técnicas avanzadas. Ahora pasamos a otra entidad. Esta es la entidad de los 1000 nombres, es la endocarditis eosinofílica, o endocarditis de Leffler, o endomiocardiofibrosis, otra enfermedad que tampoco se conoce claramente la patogenia. Se cree que es multifactorial, se cree que está asociada con muchas causas que pueden ser infección parasitaria, hipersensibilidad, también enfermedades autoinmunes, drogas, y lo clásico es esta imagen de las aurículas grandes de una miocardiopatía restrictiva y con obliteración del ápex. En el ápex, en resonancia, describimos un clásico signo que se llama de doble B. ¿Cómo es ese signo? Y es porque tenemos tres capas. Tenemos el miocardio normal, tenemos el miocardio fibrótico que está realzado, y después tenemos una capa de trombo. Por eso se llama el signo de la doble B, sumado a una dilatación vía auricular generalmente muy importante y una miocardiopatía restrictiva. Acá tenemos un caso, una mujer de 18 años, un caso de Barcelona también, oriunda de la Guinea Ecuatorial, se presentó con insuficiencia cardíaca de larga data. Le hicimos una resonancia magnética y vemos esto. Vemos que el ápex del ventrículo derecho, ven que está como acortado, como obliterado, y tiene esta delgada línea de fibrosis, tiene el miocardio sano y también tiene trombo.
¿Mm? A su vez, acá a la izquierda también podemos ver que en la aurícula derecha tenés todo trombo asociado a la pared. Pasamos a otro escenario, este lo va a tocar seguramente Javier, pero no quería dejarlo de lado porque es una causa de inflamación no isquémica. Se conoce clásicamente todos estos tipos ¿no? de Takotsubo o miocardiopatía por estrés, pueden afectar tienen todas estas formas de presentación, apical, medioventricular, basal, focal. Se cree que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y tiene una presentación clásica en estilo de Minoca o síndrome coronario agudo. Lo más importante del Takotsubo es que la disfunción tiene que ser transitoria, o sea, en algún momento tiene que recuperar la función. Y otra cosa importante es que las alteraciones segmentarias siempre se extienden más allá de lo que sería una distribución coronaria, entonces eso nos tiene que hacer pensar en Takotsubo. También otro signo clásico es que si uno le hace un eco, pues son pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, por ejemplo, pero las troponinas no son tan elevadas como la extensión de los trastornos segmentarios, perdón. Esto es para mostrarle un poco unos ejemplos. A la izquierda tienen lo que se llamaría un Takotsubo invertido. Fíjense cómo el apex está hiperdinámico y todos los otros segmentos están aquinéticos. Y acá también a la derecha me pareció bueno mostrar un caso de Takotsubo biventricular. Fíjense cómo las bases de ambos ventrículos se contraen hiperdinámica o normalmente y los apex están aquinéticos o severamente hipoquinéticos. Este es un caso que tuvimos en Barcelona, un chico de 25 años que lo admitieron por una hemorragia subaracnoidea espontánea, pero tenía troponina positiva y depresión del ST. Sabemos que eso, a veces en los síndromes neurológicos tenemos esas alteraciones cardiológicas. El chico termina progresando a shock cardiogénico con una fracción de eyección que era del 15% por eco, no se pudo hacer resonancia en ese momento. Le hicieron una coronografía, las coronas eran normales. Recupera en la primera semana la fracción de eyección, entonces ahí le podemos hacer la resonancia en el día 10 y fíjense lo que vemos. Vemos un miocardio concéntricamente hipertrofiado hasta 18 milímetros. Vemos que en el mapa T2 tenía edema difuso de todo el miocardio, coincidente también en el mapa T1 y fíjense en el realce tardío, vemos como este patrón de que llamamos hazy, como nuboso o difuso de realce tardío, que no termina de ser un realce como fibrosis en sí. Esto representa más clásicamente el edema y que está descrito, por ejemplo, en los casos de Takotsubo, en los que se suele decir que no hay realce tardío, pero en realidad puede haber una especie de realce tardío que simboliza más edema porque no es tenue, es un realce bien tenue. Fíjense ustedes, a los 6 meses le repetimos la resonancia magnética y fíjense cómo el espesor de la pared ahora era normal y bueno, la contracción longitudinal también ha mejorado notablemente. Este caso lo publicamos en la revista española de cardiología. Y bueno, este es otro escenario que no es tan raro si uno viene de Latinoamérica, pero en Europa es bastante raro y en Estados Unidos también. Y también se puede considerar dentro de la miocarditis. Es una miocarditis de tipo crónica. Es un paciente de 28 años, sin historia familiar de relevancia, con coroneas normales, pero que se presentan con TV y se le encuentra un aneurisma, como ven ahí, lateral, que se ve muy bien en la tomografía, el lateroapical, y se ve cómo tiene ese realce que a esta altura es transmural. Y uno puede decir, bueno, si es transmural el realce, ¿cómo sabemos si empezó en el subendocardio o en el subepicardio? Bueno, se ve algunas trabéculas ahí que están respetadas, y en el realce 3D que ven acá abajo a la izquierda, que esta es una secuencia muy útil porque podés ver todo el miocardio en una sola secuencia, van a ver que el realce parece que viene desde el subepicardio y avanza siendo por segmentos transmural en todo el miocardio. Y esto, por supuesto, viniendo de Bolivia, la serología fue positiva para Chagas, y esta es una clásica presentación de miocardiopatía chagásica, que obviamente está descrita tanto en el Chagas agudo como crónico, que hay una inflamación miocárdica que deriva en esta miocardiopatía, ¿no? Esas son más las presentaciones clásicas o
el realce clásico en la miocardopatía de Chagas. Como vemos, puede tener muchos tipos de realce y lo más clásico son la presencia de aneurismas. Acá un poco más de esto, de Chagas, esto es una serie de Brasil, pero vean cómo el Chagas puede dar edema y puede dar realce en las mismas zonas de edema, o sea, esto favorece la hipótesis de que es una miocarditis de tipo crónica. Y pasando ya para finalizar, la miocarditis asociada a enfermedades autoinmunes, en este caso tenemos un ejemplo de lupus, cómo el lupus puede dar este realce que uno podría decir que es más parecido a una miocarditis común viral linfocítica. Fíjese que 3 de 8 pacientes de esta serie tenían este realce y también un T2 elevado, pero virtualmente lo que podemos decir es que cualquier enfermedad autoinmune se presenta o se puede presentar con inflamación miocárdica y con fibrosis. Entonces, tenemos que estar atentos porque digamos, las enfermedades autoinmunes pueden dar muchos patrones de realce porque pueden estar asociadas a vasculitis, pueden dar patrones isquémicos, patrones no isquémicos, patrones de difusos como este de aquí abajo. Entonces, digamos, en este caso la resonancia magnética también ayuda para entender un poco la afectación del miocardio que tienen las enfermedades autoinmunes y está dentro de lo que sería una inflamación miocárdica no isquémica o miocarditis. Nada más, muchas gracias y estoy dispuesto a responder las preguntas que surjan. Gracias Daniel por ese overview de miocardiopatías y de patrones inusuales de miocarditis. Y para terminar vamos a tener al doctor Javier López, también de la Clínica INDISA de Santiago de Chile, quien nos va a conversar sobre Minoca y el diagnóstico diferencial con miocarditis. Es muy importante que sepamos diferenciar estas patologías, porque cada vez que vemos pacientes con dolor torácico, con troponinas elevadas, con coronarias normales, o sin enfermedad aterosclerótica significativa, es muy importante tener esos 3 diagnósticos siempre en mente: miocarditis, Minoca y Takotsubo. Entonces, Javier nos va a ilustrar de cómo tener ese diagnóstico diferencial siempre a la mano. Recuérdense que ya hemos hablado de los patrones subepicárdicos de la miocarditis y de las otras etiologías, de los escenarios inusuales de compromiso miocárdico, y Javier nos va a ilustrar con lo subsiguiente, que es el Minoca y los otros diagnósticos diferenciales. Con ustedes, Javier López, de la Clínica INDISA de Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y como dijo Pedro, hoy voy a intentar hablar y mostrarle un par de casos de Minoca y los diagnósticos diferenciales con otras patologías. ¿Se escucha bien, no? Bueno, vamos a hablar primero el overview de una definición, casos clínicos aplicados, diagnósticos diferenciales y el pronóstico que básicamente lo aporta la resonancia cardíaca. La definición básicamente es un infarto por arterias coronarias sin evidencias de lesiones hemodinámicamente significativas. Y básicamente hay que cumplir ¿Aló? Sí, hay que cumplir 3 criterios. El criterio de infarto agudo de miocardio, según la 4ª definición universal de infarto que ya la conocemos, que las lesiones no sean obstructivas, o sea, lesiones menores al 50% de la luz del vaso, y que no haya otro diagnóstico que pueda explicar esta alza de troponinas. Con eso, básicamente tenemos el diagnóstico de Minoca. Pero, ¿qué es Minoca? Básicamente, Minoca es un cajón desastre y ya van a ver por qué. Y no es menor, digamos, ¿no? El 1 al 14% de los ingresos con diagnóstico de síndrome coronario agudo quedan catalogados como Minoca. ¿Es benigno? No. La mortalidad a los 12 meses puede llegar hasta el 5% y básicamente es un dilema diagnóstico porque es difícil diagnosticarlo sin resonancia cardíaca. Y vamos a ver un caso. Paciente de 39 años, sin factores de riesgo coronario, ingresa a las 3 de la mañana con dolor torácico al servicio de urgencia, biomarcadores positivos y un electrocardiograma descrito con supradesnivel del ST. El paciente va a coronariografía, le encuentran una lesión en la marginal, le hacen una angioplastía y el paciente evoluciona en forma favorable. El ecocardiograma, que yo lo hice en ese momento, me llamó la atención que no tenía trastornos segmentarios con una fracción de eyección normal concordante contra la ventriculografía. Y entonces, ¿cuál es el manejo de este paciente? Bueno, profilaxis secundaria y control evolutivo.
Sin embargo, este paciente me llamaba la atención, número uno, las características del cuadro clínico porque llevaba varios días con dolor. Al momento de hacerle el eco, cuando le pedía que inspirara, se evidenciaba un poco el top inspiratorio en este paciente. Y al revisar el electro, la verdad que este electro tenía un supradesnivel cóncavo a predominio de par inferior y lateral muy sutil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, preferí complementar el estudio con resonancia cardíaca. Acá tenemos las secuencias de cine, donde evidentemente la fracción de eyección está normal, no hay trastornos segmentarios de motilidad, pero miren el realce tardío. El realce tardío tiene múltiples focos meso-subepicárdicos en pared inferior-lateral, en pared anterior, en pared inferior y en pared anterolateral, y acá vemos el eje corto, ¿ok? Y esto no es un patrón isquémico, esto es un patrón no isquémico, como vemos en el gráfico de acá, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el realce tardío? Es básicamente cuando el gadolinio se pega, ya sea por fibrosis, ya sea por inflamación en el contexto agudo, digamos, ¿no? Y tenemos dos patrones. El patrón isquémico cuando compromete el subendocardio hacia el epicardio o cuando no lo compromete. Pero en este caso, a pesar que el paciente tenía enfermedad aterosclerótica, no fue un diagnóstico de infarto, sino que fue una miocarditis. Concomitantemente tenía la otra enfermedad, pero no fue la causante de sus alteraciones. Y solamente por intermedio de la resonancia cardíaca podemos hacer el diagnóstico diferencial. Y esto ya otros grupos lo ven. El Instituto de Bristol hizo un estudio retrospectivo de casi 900 pacientes con diagnóstico de minócardio. Y como ven acá, la resonancia cardíaca reclasificó a estos pacientes, dentro de los cuales solamente un 27% fueron minoca y el resto fueron no minoca, miocarditis, Takotsubo, cardiomiopatía de diferente índole o resonancias normales. O sea, sin un diagnóstico no hay un tratamiento y obviamente no hay prevención secundaria. Y eso es el concepto que hay que llevarse de esto. Otro caso. Paciente de 43 años, hipertensa sin tratamiento, personalidad tipo A. Dolor torácico nocturno, troponinas positivas, este electro. La paciente va al laboratorio de hemodinamia, coronariografía sin lesiones, una vea larga que da la vuelta hacia la punta. Acá tenemos las troponinas. Este es el electro evolutivo en las 48 horas posteriores, como vemos acá. El ecocardiograma, los paraesternales, y vamos a los apicales, ¿no? En los apicales podrán ver que hay un balonamiento de los segmentos medio apicales en los tres planos, digamos, ¿no? No hay trastornos valvulares, y el STRAIT nos sugiere un cuadro, como todos estarán pensando en este momento, de un Takotsubo. La verdad que era bastante cuadrado, bastante, sin embargo, este es el Takotsubo clásico, sería, ¿no? Este sería nuestro diagnóstico, está hecho, bueno, estamos listos. Sin embargo, en esta paciente no había un factor estresante puntual. Era una paciente de 43 años, era premenopáusica, o sea que había algunas cosas que no cerraban del todo. Se preguntó en forma dirigida y no había un elemento puntual gatillante de este cuadro. Resonancia cardíaca, bueno, fundamentos, ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué sirve? Acá tenemos los cines para evaluar motilidad, función, morfología, fracción de eyección del 44%. Y vamos a los apicales. Estos son precontraste, postcontraste. Y ya en el postcontraste se ve más hiperintenso, más brillante, con los trastornos segmentarios que nos mostraba el eco, pero esto habla de un proceso inflamatorio. Y en la pared inferior se ve una hipointensidad que habitualmente uno la ve en los infartos agudos de miocardio y que sugerentemente, habitualmente es obstrucción microvascular. Entonces, estas son cosas que con las secuencias de cine uno puede ir jugando para hacer diagnóstico con secuencias no específicas para ver inflamación, pero que son sugestivos. Entonces, vamos a las secuencias de caracterización tisular. Secuencias de STIR. En la secuencia de STIR vemos claramente que entre la base y el ápex se ve mucho más brillante, mucho más hiperintenso. Y cuando uno ventanea, digamos, no fuerza la imagen, la inflamación se hace mucho más evidente. Hasta ahí puede compartir esto una miocarditis, puede compartir un Takotsubo o un infarto, cualquier cosa. Vamos a ver. Ahora vamos a la caracterización tisular por mapeo, que básicamente consiste en medir píxeles, ¿no? Hay unos píxeles en rangos normales y otros píxeles que sugerentemente están fuera de estos rangos y que se asocian a diferentes cardiomiopatías, como en este caso, que son básicamente datos referenciales. Una cosa muy importante. Los mapas, por lo menos en mi caso, hay que verlos con ritmo regular.
no NFA, no con extrasistolias ventriculares. Habitualmente las secuencias que usamos son MOLI y la frecuencia cardíaca debe ser menor al 80 latidos por minuto y los pacientes deben hacer apneas adecuadas. Si uno cumple esos criterios, los valores obviamente pueden ser interpretables, si no, hay que tomarlos con cautela. Vamos a nuestra paciente. Primero tenemos el mapa paramétrico, como vemos acá, mucho más brillante en esta zona de acá. Acá vemos que estos valores están muy por encima de lo normal. Vamos a medirlo, obviamente está aumentado esto. ¿Y esto qué significa? Bueno, cuando uno lo pone el mapa T1 y el mapa con post-contraste, puede calcular el espacio extracelular con el hematocrito. Y esto nos indica que hay una expansión del extracelular. Y esta expansión del extracelular puede ser fibrosis difusa, inflamación o depósito. Y con el mapa T2 terminamos de definir a qué significa esto. Acá tenemos el mapa T2, nuevamente, está con un color más claro en la punta que en la base. Lo vamos a medir, y cuando lo vamos a medir, obviamente los valores están por encima de los valores normales, 85 milisegundos, y el mapa T2 específico de inflamación activa. Entonces, mapa T1 aumentado con B aumentado, inflamación en el mapa T2, y esto es igual a un edema. ¿Ok? El gadolinio. Bueno, perfundimos gadolinio. Los Takotsubo no tienen defectos de perfusión. Y acá claramente tenemos un defecto de perfusión en la pared inferior. ¿Ok? Y eso ya. En el realce tardío vemos que hay un edema como difuso, digamos, una captación difusa, pero hay claramente un realce transmural con un core hipointenso intramural, que eso es llamativo y es sugerente a un infarto de miocardio. Entonces, acá tenemos el eje corto desplegado, ven nuevamente el realce marcado en la pared inferior, vean los segmentos medios y vean el resto que también se ve realce, pero es más difuso, como hablaba Daniel recién, ¿no? Y lo importante, el concepto, el miocardio normal está anulado. El infarto no transmural compromete menos del 50% del espesor parietal, y cuando es transmural compromete todo. Pero básicamente el patrón isquémico siempre nos debe obligar a buscar enfermedad coronaria. ¿Okay? Conclusión, fue un Takotsubo esto fue un infarto focal con básicamente el territorio de la AVA, con todos estos patrones de caracterización tisular que vimos. Una opción que podría haber sido es que el infarto haya ocasionado un Takotsubo secundario por el cuadro clínico, pero nunca lo pudimos confirmar porque lamentablemente los hemodinamistas no pudieron hacerle las imágenes intracoronarias que en estos casos son claves. ¿Ok? Pero como ven acá, de un diagnóstico preliminar de Takotsubo pasamos a un infarto de miocardio gracias a la caracterización tisular que nos aporta la resonancia cardíaca, como lo muestra este estudio a 10 años de seguimiento, donde se confirmó en el 48% de los pacientes el diagnóstico de referencia y en el 16% hubo cambios diagnósticos. Las etiologías más frecuentes, básicamente en este caso, fueron las miocarditis, los infartos, los Takotsubos y las contusiones. Y como ven, el pronóstico en el seguimiento de estos pacientes muchas veces no es bueno. 10% en el infarto de miocardio, 2% en el miocarditis, Takotsubo 27%, y los normales obviamente con buen pronóstico. ¿Ok? Acá vemos más cuadros, ven como los Takotsubos no tienen buen pronóstico cuando uno los compara con las otras etiologías de Minoca. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico puntual de Minoca, lo que hay que ir a buscar o incitar a que se haga es la imagen intracoronaria para buscar todas estas causas que cada una tiene un tratamiento específico, y para eso necesitamos un OCT, un IBUS. Entonces, en base a eso, en base a lo que les mostré, uno puede muchas veces tener que la causa fue una embolia arterial o sospecharla e ir a buscarla con estos exámenes, y obviamente va a definir anticoagulación. Cuando uno hace imágenes intracoronarias y encuentra lesión de placa, va a definir doble arterialización más estatinas. O cuando uno sospecha un vasoespasmo, va a realizar estos exámenes diagnósticos y va a agregar bloqueantes cálcicos o estos otros fármacos. O sea, tener un diagnóstico, tener una sospecha diagnóstica, una confirmación, es fundamental para prevenir y tratar a estos pacientes. Otro caso, muy interesante. 71 años, operado de válvula mitral con una prótesis, más anuloplastía de Vega, 3 meses de disnea progresiva, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo, EVA de 8 en 10, tropo elevada, ProBNP elevado, y este electro con bloqueo de rama derecha, se lo ingresa como un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del SP. La coronariografía no muestra lesiones hemodinámicamente significativas, ¿ok? El ecocardiograma básicamente mostró una hipertrofia septal, sin trastornos valvulares en la prótesis,
Y esta es la resonancia cardíaca. Como ven, el septum mide 14-15 milímetros, disfunción biventricular moderada, ¿ok? Las prótesis, en la mitral está bien, la neoplastia está bien, no mucho más, pero vamos a la perfusión. No hay defectos de perfusión, no hay defectos focales como para pensar en un minócar, ¿ok? Y vamos al realce. El realce no es que se vea feo o horrible, sino que el realce es transmural, en ciertas formas subendocárdico global, compromete las aurículas y compromete el ventrículo derecho. O sea, ojo, este paciente se operó en el 2017. Y como verán acá, esto es bastante sugestivo o sugerente de una enfermedad infiltrativa, probablemente amiloidosis. ¿Ok? Cuando vamos a ver los mapas, el mapa T1 está sumamente elevado en rango amiloidótico, un BEC no tan elevado, y aparte hay inflamación activa a nivel miocárdico, ¿ok? Por el mapa T2. Entonces, la conclusión de nuestro MINOCA, digamos, ¿no? Básicamente que el paciente estaba cruzando con una patología infiltrativa, se pidieron cadenas livianas y tenía las cadenas kappa sumamente elevadas, y el diagnóstico final fue una gamma-patía monoclonal, a la cual el paciente terminó recibiendo un tratamiento dirigido, digamos, ¿no? Como para que vean el cajón desastre que puede ser básicamente el MINOCA. Y bueno, sección pulpo. ¿Es una entidad benigna? Esta es una foto que estoy en Buenos Aires, arriba de un pulpo en un restaurante que se llama Niño Gordo, muy rico por cerca, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, paciente de 53 años, dolor torácico, hipertensa y disnea. Luego de una discusión, ingresa tropopositiva, síndrome coronario sin supra, no había supra de nivel del ST. ¿No? Acá tenemos la ventriculografía, que es informada como una aquinesia de par inferior y parilateral e hiperquinesia del ápex. Vamos a ver el ecocardiograma que le hizo el doctor Vega, que no está con nosotros hoy, y vemos que hay una disquinesia más marcada a nivel septal, medio ventricular, hay un trastorno segmentario en par inferior, y acá tenemos el estrés. La posibilidad fue que esto fuera un infarto focal y se pidió la resonancia cardíaca. Como vemos, en la resonancia cardíaca se observa claramente la disquinesia medioventricular en todas las paredes del ventrículo izquierdo. Tenía una febra del 28% esta paciente. No hay defectos de perfusión, como no tiene los Takotsubo habitualmente. El realce era negativo. Acá tenemos una imagen en negativo del cine. En este caso la inflamación no era muy fácil de ver. La frecuencia cardíaca de la paciente era 100 por minuto. Obviamente los mapas en estos casos no sirven y hay que arreglarse con el resto de las secuencias. ¿Ok? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Acá está el realce expandido en el eje corto. No hay realce. Y como sabrán, esto era un Takotsubo de tipo medio ventricular. ¿Y qué pasó? Bueno, como decía Daniel, a la semana siguiente la paciente se hizo un nuevo eco y miren cómo recuperó la función ventricular. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, una sospecha de infarto de miocardio. Pasamos un Takotsubo gracias a la caracterización tisular por resonancia cardíaca. Seguimos. Profesora, 65 años, dolor retroesternal. La paciente estaba en forma ambulatoria haciéndose una eco de miembros inferiores venosa. Se hace un diagnóstico de TBP. En ese momento le dicen que tiene que hospitalizarse para descartar una trombosis pulmonar. Y la paciente en ese contexto, que tiene que hospitalizarse, se angustia, se pone ansiosa y refiere un dolor retroesternal típico opresivo que duró 30 minutos, y al momento de ingresar al servicio de urgencia ya no lo tenía y no recurrió nunca más. Acá tenemos el electro de ingreso, con estas alteraciones en paralateral. Se hace un ecocardiograma que muestra una hipoquinesia lateral y se sospecha un infarto focal nuevamente. Acá tenemos el cine corto y como vemos hay una hipoquinesia lateral, la misma que describía el ecocardiograma. ¿Okay? El eje largo, lo mismo. No hay realce tardío, no hay defectos de perfusión. Y vamos ahora a los mapas. ¿Ok? En los mapas vamos a ver que en la pared lateral hay un aumento de la intensidad en el STIR y los mapas nos marcan que están aumentados. 1178, 73, o sea, hay un proceso inflamatorio activo en ese territorio, no hay defectos de perfusión, no hay realce, y lo que tiene la paciente es un ejemplo de un Takotsubo focal. Nuevamente, cambiamos el diagnóstico de infarto de miocardio por un Takotsubo focal. Y este es otro ejemplo
de cómo la resonancia nos ayuda a los MINOCA. En este estudio, por ejemplo, 200 pacientes, la resonancia tomada muy importante de forma precoz dentro de la semana, y básicamente quisieron definir el valor pronóstico. Y básicamente lo definieron en 3 grupos: paciente con realce y mapa positivo, paciente con realce negativo y mapa positivo, y paciente con todo negativo. Evidentemente, el grupo 1 fue el que tenía peor pronóstico versus los otros 2 grupos, ¿ok? Y acá tenemos las curvas, y es evidente, ¿no? Cuanto más realce hay más necrosis, más inflamación, y obviamente los mapas están aumentados, o sea, el pronóstico de esos pacientes va a ser peor, el seguimiento hay que tenerlo presente. Simplemente para complementar lo que dijo Daniel, 71 años, cirugía de manguito rotador, vuelve de la cirugía y es un EPA hipertensivo, coronarias sin lesiones, y vean ustedes, esto es un Takotsubo clásico, pero medio ventricular. La ventriculografía había descrito el Takotsubo del ventrículo izquierdo, pero no el biventricular, ¿ok? Y nuevamente, lo mismo, sin defectos de perfusión, el mapa alterado con un gradiente basal apical, el realce tardío es negativo, el mapa T2 lo mismo, existe un gradiente de la base hacia el ápex, y nos hablan que hay una inflamación activa en este caso, y tenemos un Takotsubo biventricular. ¿Ok? Eso es simplemente para mostrarles. Seguimos avanzando, y como ven acá, tengan presente que el Takotsubo no es una entidad benigna. En este estudio, con el rol pronóstico de la resonancia cardíaca y otros factores de riesgo convencional, muestran que por acá están los Takotsubos y por acá están los otros diagnósticos posibles: el infarto de miocardio, la miocarditis y el hallazgo de resonancias cardíacas normales. ¿Cuándo hacer la resonancia cardíaca? Estos son diferentes estudios, pero en general, cuanto antes mejor. ¿Y por qué cuanto antes mejor? Bueno, básicamente es porque los fenómenos inflamatorios, uno en general, cuanto más precoz hace la resonancia, más rápido los encuentra, son más evidentes y no se pierde el diagnóstico, no incurre en falsos negativos. ¿Okay? Estas son las indicaciones en el Congreso Europeo de hace un par de años atrás. Ya el MINOCA estaba en indicación clase 1, nivel de evidencia B. ¿Ok? Y el tratamiento, bueno, el tratamiento depende de encontrar la causa. Como ven acá, los tratamientos son múltiples y hay que encontrar el diagnóstico. Y el diagnóstico sin resonancia cardíaca no lo tiene. ¿Ok? Y a modo de resumen, tenemos nuestro paciente con la sospecha de MINOCA, se hace el ecocardiograma, ¿ok? Después va a la resonancia, y la resonancia nos va a definir 2 patrones, ¿no? ¿Hay un patrón isquémico? Bueno, hay un infarto focal entonces. No hay un patrón isquémico, va a haber una miocarditis, un Takotsubo u otras miocardiopatías. La resonancia que aporta: precisión diagnóstica, reclasificación diagnóstica, y en base a eso pronóstico, porque vamos a dar un tratamiento dirigido al paciente. Para finalizar, la MINOCA básicamente es una caja de Pandora. De ahí pueden salir todos los males. Siempre, primero, descartar enfermedad coronaria, saber que no es una entidad benigna, que es hasta el 15% de los síndromes coronarios agudos. Miocarditis, infarto, Takotsubo u otras miocardiopatías son los diagnósticos diferenciales más frecuentes, y la resonancia cardíaca, que permite un diagnóstico etiológico en el gran porcentaje de los casos, te va a orientar al diagnóstico del tratamiento, es un elemento pronóstico, y idealmente hacer el estudio dentro de los primeros 7 días. Siempre pensar, el tratamiento depende de encontrar la etiología, que como verán, son múltiples. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Javier, por esa catarata de casos que nos acabas de presentar. Quiero agradecerle a ustedes la paciencia por estar con nosotros hasta esta hora de la tarde. Y no sé si alguien del público tiene alguna pregunta o tiene alguna duda que quiera hacerle a los expositores. Están muy prestos a responder sus dudas. Te hago una acotación, Daniel. Sabes que hace unos años le comenté a Mario García que en Venezuela nunca había visto sarcoidosis cardíaca, pero cuando me mudé a Colombia empecé a ver sarcoidosis en Barranquilla, lo cual era muy llamativo. Hicimos 5 diagnósticos y le pregunté a Mario que qué él opinaba. Me comentó una cosa muy interesante que me quedó marcado para siempre, y era que después del ataque a las Torres Gemelas, cuando hubo ese gran movimiento de concreto
y de ese polvo que se desencadenó durante el ataque de Torres Gemelas, hubo una explosión de casos de sarcoidosis en Nueva York. Y me preguntó, es una pregunta paradigmática en ese momento, me preguntó que si en esa población había fábricas de cemento. Obviamente, esa ciudad está surcada por dos enormes fábricas de cemento y las fumarolas de esas fábricas bañan la ciudad. Entonces, ciertamente en la etiopatogenia de esa enfermedad, obviamente está claramente evidenciado en todas las datas cuando ustedes la revisan, que estos pacientes tienen una exposición ambiental importante y que probablemente un determinante genético importante desencadena esa zona, esas granulomas no calcificantes que se desarrollan en pulmón y en el 5% de los pacientes se desarrollan exclusivamente en el miocardio. Es por eso que probablemente estás analizando bastante sarcoidosis en Nueva York y has estado adquiriendo más experiencia con imágenes con respecto a esa enfermedad. O sea, es una teoría muy, muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, así me pareció cuando me lo comentó. Sí, la verdad que no lo había pensado, pero me parece muy interesante y tiene cierta lógica, es multifactorial, o sea que obviamente necesitas una precisión genética, pero es verdad porque algunas ciudades o algunas regiones tienen mucha más prevalencia y como vos mencionabas la otra vez también en la discusión, que los hispanics o los latinos no tienen tanta prevalencia de sarcoidosis, no sé si porque está infrarreconocida, como siempre decimos, o porque realmente tienen algún tipo de diferencias genéticas o ambientales que lo vuelven menos predisponentes a esa patología, pero es muy interesante el tema de la sarcoidosis. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, Venme. a lo mejor quería preguntarles los escenarios donde han visto, si acaso, coincidir enfermedad coronaria, intermedia o severa y Takotsubo. Porque hemos tenido un par de casos donde hemos evidenciado en el eco de la emergencia un patrón muy típico de Takotsubo en una mujer relativamente joven, pero con enfermedad coronaria difusa y severa disfunción ventricular inicial, pero después de revascularizar la coronaria o de tratarla solo con balón, porque no estábamos seguros que hubiera algo significativo, el balón medicado, era una diabética que estaba pendiente de un trasplante renal, y entonces a las 6 semanas había una resolución completa de la disfunción ventricular, el paciente estaba completamente normal en el ecocardiograma, lamentablemente no teníamos resonancia en el centro, y bueno, a veces la enfermedad coronaria puede ser un testigo inocente en el medio de un Takotsubo en muchas circunstancias de estrés físico o de estrés emocional. No sé qué experiencia tiene Daniel o Javier. ¿Querés contestar vos, Javi? Sí, hemos tenido un par de casos, digamos, ¿no? Que sí, surge la duda, evidentemente. El infarto agudo en relación a cierto tipo de personalidades, igual, evidentemente puede diagnosticar un Takotsubo. Afortunadamente, según lo que planteas tú, uno claramente plantearía la posibilidad que lo que viste era un Takotsubo en un infarto, digamos, ¿no? Lo clásico es que uno puede controlar esto dentro del mes y los pacientes están mejorados. Raramente uno con una enfermedad coronaria o un evento agudo miocárdico ve la recuperación completa en forma tan precoz. Eso es Sí, algo yo muy, creo. eso es algo muy llamativo y muy importante que yo quiero hacer hincapié en eso. eh, Habitualmente, a la mayoría de los pacientes que ingresan por un infarto agudo de miocardio se hace la revascularización, siempre está esta ventana aparentemente de 12 horas para hacer, y la verdad que lo que uno ve cada vez más que muchos pacientes, sobre todo en uno de los centros que trabajo, que quedan con cierto grado de disfunción ventricular, una fracción de eyección bajo el 50%, fueron exitosamente revascularizados en ventana, hablamos de 3-4 horas, no mucho más, Totalmente. y quedan con realce transmurales, obstrucción microvascular, y esos territorios exitosamente revascularizados no mejoran más, digamos, ¿no? Y es un factor pronóstico fatal para los pacientes y que
En otra época, la verdad que uno quedaba tranquilo en el sentido de decir, bueno, se revascularizó, tiene trastornos segmentarios que van a mejorar porque estamos viendo un miocardio aturdido. Hoy en día, por resonancia cardíaca, ese miocardio que sí, está hipokinético, muchas veces tú ves que tiene signos de obstrucción microvascular y peor aún, hemorragia intramural con los mapas de 2 estrellas, y sabes que eso no va a recuperar más y ese ventrículo se va a remodelar y va a ser foco de arritmias de reentrada en el futuro. Y en el momento de la misma hospitalización, tú puedes predecir todo eso con resonancia cardíaca. Es un Exactamente. tema, sí. Pero lo que pasa es que no es poco habitual hacer resonancia cardíaca en pacientes con infarto agudo de miocardio, digamos, ¿no? No, Ya es una cuestión de research. Yo tuve la suerte de estar involucrado en un proyecto así en Barcelona y le hacíamos, financiado por un banco catalán, le hacíamos resonancia a todos los pacientes post-STEMI. Y ahí vimos muchos, como vos decís, revascularizados. Yo tengo uno en menos de 2 horas revascularizado de puerta de dolor a guía y tiene un infarto anterior extenso, transmural, con obstrucción microvascular y bueno, no te explicás. Hay mucho de la enfermedad coronaria que todavía no entendemos o de la respuesta del corazón a la enfermedad coronaria y yo creo que sí, que es bien como vos decís, que a veces estos pacientes van a mal y aunque lo revascularices precozmente, igual tienen mal pronóstico. No lo vemos, o sea, no lo vemos en el momento, pero después lo ves en el seguimiento con el eco. Pero sí, es como vos decís. Yo creo que en el caso de Takotsubo, lo que más claro hay que tener para el diagnóstico es siempre tratar de correlacionar el CATE o la extensión de los trastornos segmentarios con la elevación de las troponinas, con el electrocardiograma. Cuando ves cosas que no te cierran, como que los trastornos segmentarios no respetan los límites de la anatomía coronaria, o ves una elevación de troponina muy baja para ese tamaño de alteración segmentaria, ahí te tienes que empezar a sospechar de que puede no ser un infarto, pues sabemos nosotros que los infartos con elevación del ST, ¿cuánto elevan las troponinas? Entonces más o menos lo puedes hacer el diagnóstico diferencial. Exactamente. ¿Y tú tendrías alguna manera de discriminar con la resonancia lesión isquémica versus lesión por reperfusión en este contexto de infarto de miocardio? O sea, cuando tú hablas de ese edema hemorrágico, Javier, eso podría ser un edema, podría ser una lesión por reperfusión. sí, Ese ventrículo. sí, sí, claramente. Sí. Sí, sí lo puede ser y no se puede, yo te digo No, porque hemos hecho esto, hemos hecho resonancia dentro de las 12 horas o de las primeras 24 horas del infarto y después a los 6 meses. Y vos no sabés muchas veces, lo que sí hemos visto, por ejemplo, en angioplastias de enfermedad coronaria estable o en angioplastias que eran, ¿no? Cuando se trata la culpable y después se trata las otras, a veces ves infartos nuevos que aparecen luego del tratamiento de otras lesiones, que ahí claramente entendés que son iatrogénicos del procedimiento, digamos, y lo ves claro eso por resonancia. Resonancia, perfecto. José, ¿no le iba a preguntar algo? Aló, sí, bueno, excelente presentación, de verdad lo felicitamos y le agradecemos por ese aporte que dan con nosotros. Quisiera preguntarles algo en relación en su país, sobre todo en las secuencias cuantitativas, el mapping 1 y mapping 2, ¿hasta qué punto para ustedes les es indispensable o pueden prescindir de él en la mayoría de sus pacientes cuando les llega una sospecha de miocarditis? Sobre eh, todo que no todos los centros cuentan con esas secuencias. O no sé si en su país la gran porcentaje de los centros cuentan con ello. bueno, no, sí, perfectamente puedes prescindir de los mapas, digamos, ¿no? Nosotros desde que empezamos a trabajar siempre los tuvimos disponibles porque, bueno, en el momento de iniciar el programa los solicitamos. Evidentemente es un costo muchísimo mayor. Las empresas te venden paquetes de software, digamos, ¿no? Y el paquete de los mapas es el paquete más caro de todo porque viene con todo. Y la diferencia en dólares es muchísimo. O sea, los paquetes de mapa estaban como $50.000, que muchas veces, si no haces una compra del resonador junto con todas las secuencias en el momento, para el centro es como muy caro comprarlos aparte. Sí, perfectamente tú puedes hacer la gran mayoría de los diagnósticos sin mapa. Lo que pasa es que el mapa en cierta forma te refuerza un diagnóstico y te ayuda en ciertos casos puntuales, pero yo la verdad que el mapa
me confirma el diagnóstico, pero no me es indispensable. No sé qué piensas tú de mí. Huguito, ¿querés dar tu opinión? No, estoy en pantalla. Eh, sí, hola, estoy de acuerdo con lo que dice Javier, sí. Perfectamente uno puede hacer el diagnóstico sin mapa. Por lo menos miocarditis, minoca. Puede que en algunas patologías, probablemente amiloidosis, Fabry, puede ser un poco más determinante, pero para el diagnóstico en minoca, miocarditis probablemente no es una cosa indispensable. Como bien se dijo, si no se compra en el momento, y eso a los que van a comprar un resonador, estar bien atento con las secuencias que van a pedir, porque si las piden después, como te digo, te cobran de $50.000 para arriba. Considerar que hay secuencias por ejemplo, el look locker que tomamos para hacer el tiempo de inversión en el realce tardío te lo venden aparte. Hay que estar bien claro y asesorarse con alguien cuando vayan a comprar un resonador para que después, porque después finalmente para tener la secuencia cuesta mucho. ¿Ya? No es fácil después que te la compren, sale mucho mejor comprarlo en el paquete inicial que después. Así que por lo menos en mi experiencia, claro, el mapa te ayuda, te sirve para confirmar, pero no es indispensable. Y como también dijo Javier en la presentación, hay que tener mucho cuidado de cómo se toma el mapa, ¿ya? No es raro ver a veces mapas que están tomados con frecuencias muy altas y en realidad ahí el mapeo no te sirve en arritmia, o sea, el paciente no te mantiene bien la apnea. Hay que recordar que son como varias imágenes que se superponen y por lo tanto si el paciente respira no te van a dar valores que no son reales. Ya sé, claro, tenemos mapeos que no cuadran y cuando tú vas a revisar te das cuenta que fue tomado de mala manera. Así que tampoco hay que creerle en forma ciega al mapa. No sé, Daniel, tu experiencia. No, yo coincido con ustedes. Lo único que agregaría es que por ahí el mapa T2 viene un poco, y por eso lo reflejan los criterios de Lake Lewis, viene un poco a sustentar los problemas o a sobreponer los problemas que tenemos a veces con la secuencia de edema de T2, STIR, que muchas veces tenemos problemas de, según cómo esté la distancia a la antena, vemos hiperintensidades que no son, o a veces vemos pérdida de señal, dropouts, y eso también nos complica en el diagnóstico de la parte del edema. Pero algo muy útil es, en esta sospecha de minoca o de miocarditis, hacer los cines post-contrastes, porque ahí también vas a ver una especie de la hiperemia o el edema, también lo podés ver con ese tipo de secuencia. Sí, yo básicamente, como tip, yo cuando diagnostico una miocarditis veo el realce. Miro el realce y después me preocupo de todo el resto que cuadre, básicamente. Y después del realce voy a mirar los cines post contraste. La resolución que tiene la secuencia de cine, que es mucho mejor habitualmente que los PESIR, te marca tan claro la hiperemia, la hiperintensidad dentro de una zona de la dona que se ve gris, la otra se ve gris mucho más brillante, y ya está hecho el diagnóstico. Eso sumarle las troponinas, el dolor del paciente, no hace falta mucho más en general. El resto es para decorar, digamos. Y lo otro que bastante sirve muchas veces es hacer un realce precoz, post-perfusión, que obviamente las zonas donde hay hiperemia se realzan mucho más. Y eso es una forma sin mapa para hacer el diagnóstico y bueno, no es indispensable, claramente. Con estos tips que le doy en general, van súper bien. Una pregunta que les quiero hacer práctica. Para el diagnóstico de miocarditis, lo que nos han dicho es que tiene que ser cuanto antes se haga la resonancia mejor. Eso en la vida real es así, porque 7 días en un paciente que una sospecha de miocarditis, sé que después el edema se va y después no ven nada. ¿En qué momento, o sea, la indicación real para mandar a hacer una resonancia? O sea, ¿cuáles son los signos de alarma que uno tiene que ver como clínico para decir, mira, vamos a hacerle la resonancia ya, está empezando el cuadro y vamos a hacerlo ya? Es que básicamente depende mucho del contexto. Yo las que habitualmente hago son todos pacientes hospitalizados, digamos, ¿no? Que habitualmente lo primero que les pasa es el filtro de la hemodinamia. Entonces tienen coro hecha y de ahí pasan hacia mí. Entonces, habitualmente, cuanto más precoz se hacen, mejor. Ahora,
Si el paciente, ponte tú, por diferentes motivos, está clínicamente estable, sin arritmias, sin dolor, ya lleva 48 horas monitorizado y el paciente perfectamente se puede dar de alta y hacer la resonancia dentro de los 14 días. En general, a los 14 días los fenómenos inflamatorios se mantienen presentes y vas a hacer el diagnóstico igual, digamos, ¿no? Siempre y cuando, muchas veces el paciente se quiere ir, a veces pasa, no, dame el alta que me hago la resonancia en forma ambulatoria. Y pasa, y si el paciente, desde el punto de vista clínico, eléctrico, está bien, bueno, se vaya, y en 14 días yo te aseguro que ves todos los signos. Ya cuando empieza a prolongarse un poco más el tiempo, obviamente la inflamación es menos intensa, pero el real se va a seguir estando. Así que yo diría, no sé ustedes, pero un gap de 14 días en general va bien para cualquier proceso inflamatorio, no solamente miocarditis. La Yo experiencia estoy de de acuerdo, ustedes incluso en el miocarditis por criterio COVID. No, Poca porque con COVID nadie quería meter a los pacientes COVID al resonador, así que intentaban no hacerlo. Mira, de las pocas que llegaron, la mayoría no eran, ¿ya? Y creo, ¿te acuerdas? Tuvimos algunas que fueron post vacunas, Sí, ¿ya? eso sí. Sí, En ese contexto, yo considero que especialmente con Pfizer. de los casos que he visto publicados en las series, creo más en la post vacuna, porque he visto imágenes mucho más claras y serie de casos más claras que lo que se publicó durante el COVID con resonancia y miocarditis post-COVID. La verdad que me parece que hay un par de estudios que son al menos dudosos, de metodología dudosa y de las cosas que se han publicado de miocarditis por COVID. La verdad que mi opinión personal es que fue mucho menos de lo que se dijo en su momento. Pasó igual con la ecocardiografía y la pericarditis, ¿no? Mucho sobrediagnóstico y bueno, es un problema las imágenes cuando no se amarran del contexto clínico. Doctores, muchísimas gracias. Estamos una ya sobre el pregunta, tiempo. aquí, por favor, un Sí, comentario. cómo no, doctor Iván. Sí, dos comentarios. Uno para el doctor Graciano. Hay casos venezolanos de sarcoidosis, corresponde a lo que tú planteaste de la fábrica. Es una persona que trabaja en fábrica de cemento de Oriente. Es el caso de la doctora Eliru Rojas y fue presentado el año pasado en el American College of Cardiology. Coincide, y un caso muy bello porque tenía granuloma en la piel, diagnosticado histológico, granulomas pulmonares, bloqueo AB primero, y después que se le puso el marcapaso, más adelante desarrolló taquicardia ventricular. Y quiero decirle que tenemos una buena experiencia en miocarditis, resonancia, primero con arbovirus, y de casos que debutaban con arritmia, manifestaciones de arritmia, los criterios de resonancia, no necesariamente en la primera semana, se le hizo en el primer mes y estaban los signos de miocarditis, a los 6 meses se repetía y estaban normales la resonancia. Y de varios casos de COVID, particularmente fibrilación auricular aguda, criterios de miocarditis en la resonancia que después se normalizaban con el tiempo. Esa experiencia venezolana va a salir publicado un libro de cardiología crítica que dirige el doctor Costabel. Se va a publicar este año. Sabes que desde el punto de vista clínico yo lo que quiero transmitirles es que cada vez que vean un paciente relativamente joven, que tenga menos de 50 años o 55 años y tenga un bloqueo auriculoventricular completo o avanzado, deben sospechar en una patología inflamatoria y no en un bloqueo AB del tipo degenerativo usual del paciente anciano. Cada vez que ustedes ven esto, un bloqueo auriculoventricular avanzado en una paciente relativamente joven, deben sospechar sarcoidosis. La sarcoidosis está presente en 1 de cada 3 pacientes en el contexto de bloqueo AB en pacientes jóvenes y es casi como tirar una moneda hacia arriba. Entonces, en ese contexto deberían hacer en forma inmediata, aparte de troponinas y hacer ProBNP, deberían hacer resonancia magnética cardíaca y marcadores inflamatorios con CT-PET, con fluorodesoxiglucosa 18. Es muy importante para poder hacer la aproximación diagnóstica. Hay otro gravísimo problema con la sarcoidosis en el mundo y es que los pacientes, cuando tú macheas o pareas la data de los códigos CUT diagnósticos pre-trasplante cardíaco, o sea, una miocardiopatía dilatada,
y tú tienes miocardiopatía dilatada idiopática, por ejemplo, llamémoslo de esa manera, y tú cruzas esa data con la biopsia del corazón explantado, te das cuenta que 3 a 10% de los pacientes tienen un diagnóstico completamente errado. Y una de las cosas más dramáticas es que la causa mayor de ese falta mismatch entre los dos códigos, prequirúrgico y postquirúrgico, una de esas es la sarcoidosis cardíaca. Lo más importante es que la sarcoidosis tiene tratamiento. Entonces, esta es una miocardiopatía que puede, en algunos casos, o detenerse o ser reversible. Es una causa de bloqueo B reversible. Sí. Con antiinflamatorios, esteroides se lo quita. Pero es muy importante que sepan que es una enfermedad que suele avanzar en el tiempo si no se le toma en cuenta. Yo tuve el diagnóstico de un cirujano plástico de menos de 40 años en Barranquilla. La persona que me llevó a Colombia, un alumno nuestro del hospital universitario, me dijo, mira, tengo este paciente, estoy haciendo una prueba de esfuerzo, está bloqueado. Es un cirujano de tantos años. Mira, eso, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la sarcoidosis 1. Lo metimos en el PET, todo el septum basal prendido con nódulos, el septum basal, ahí donde está la conducción auriculoventricular, estaba todo inflamado, le pusimos esteroides, se dio el bloqueo con los esteroides, mejoró con acetropina de esteroides, el hombre lo suspendió, cirujano plástico, obviamente, no podía ser cardiólogo, suspendió el bloqueo B Cirujano. y el muchacho me dice que lo ve 2 años más tarde, 10% fracción de eyección. Estaba todo comido el ventrículo. Qué desgracia. Entonces, ese es el problema, no solamente de ser cirujano plástico, sino de no seguir las indicaciones médicas. Bueno, quiero agradecerle a ustedes la gentil concurrencia a nuestra invitación. Estuvieron fantásticas sus conferencias, todo el público está fascinado con sus charlas. Muchísimas gracias y espero tenerlos próximamente o más frecuentemente con nosotros en persona aquí en Venezuela. Un fuerte abrazo. Sí.